La mañana del 6 de abril de 1966, en los suburbios del sureste de Melbourne, olía a césped recién cortado y tiza. Era principio de otoño en Australia, cielos altos, un viento leve que hacía vibrar las hojas de los eucaliptos, y ese sol que no quema, pero ilumina con una claridad casi quirúrgica. En Clayton South, el día había empezado como tantos otros. Los alumnos de la Westall High School y de la Westall State School, dos centros vecinos separados por calles tranquilas y un mar de uniformes, encaraban el recreo de media mañana con la impaciencia común a cualquier patio del mundo. Al norte, el Grange Reserve, una franja de matorral y pradera, el bush, dentro de la ciudad, marcaba un borde verde para correr, mirar y soñar desde la distancia. Nadie sospechaba que aquella rutina iba a convertirse en una de las historias más persistentes de la ufología australiana. Un murmullo se levantó primero en el campo de deportes. ¿Qué es eso?, preguntó una voz adolescente, mitad curiosidad, mitad desafío. Varias cabezas se alzaron al mismo tiempo. Sobre la línea de árboles, a no demasiada altura, algo avanzaba en silencio. Los testimonios, recogidos años después, coinciden en una silueta ovalada o discoidal, de color gris metálico o plateado, rodeada por un halo que a algunos les pareció una vibración, a otros una luz. Un puñado de alumnos dijo ver dos objetos. La mayoría recuerda uno. Lo que sí comparten es la sensación. Se movía sin ruido, con una suavidad que no encajaba con los aviones familiares del cercano aeropuerto de Moorabbin. El objeto cruzó el cielo con una ruta suave, como si buscara un lugar donde descender. Varios chicos comenzaron a correr hacia la valla perimetral. Otros, incrédulos, lo siguieron con risas nerviosas. Un profesor de ciencias alzó la vista desde la pista de atletismo. Una profesora de gimnasia pidió calma, convencida al principio de que se trataba de un globo meteorológico. Pero cuando la nave, o lo que fuese, perdió altura sobre el borde del Grange y pareció desaparecer tras los árboles, el recreo adquirió una electricidad que no estaba en el timbre. Decenas, luego centenares, corrieron hacia el alambrado. El rumor atravesó pasillos, aulas, oficinas. Los campos de cricket y de fútbol se vaciaron hacia el bush. Algunos estudiantes, los más ágiles, los más impacientes, saltaron la cerca y se internaron entre el pasto alto y los matorrales que conducían a un pequeño claro. Allí, contaron luego, vieron el objeto posado o muy bajo, a ras de suelo, a unos cientos de metros de la escuela. La forma no tenía ventanas visibles, ni alas, ni hélices. Algunos recordaron una especie de cúpula. Otros, un borde ligeramente inclinado que giraba. En torno al lugar, el césped parecía aplanado en un patrón circular. Unos minutos después, siempre según los testigos, el artefacto se elevó, describió un movimiento rápido y se alejó con un ascenso suave hacia el sur, mientras un avión ligero, posiblemente un Cessna, parecía seguirse a distancia. El patio quedó en un estado de asombro inquieto. Al volver el grupo principal, las caras estaban encendidas, el corazón acelerado. El director ordenó formar. Los profesores intentaron recomponer un orden improbable. Hubo voces cruzadas. Ha aterrizado en el Grange, lo han tumbado. Eran dos y se fueron en direcciones distintas. En medio del barullo, alguien dijo haber visto personas con uniformes caminando por el límite del parque. A poco de mediodía, varios adultos del barrio ya hablaban de policías y hombres de traje preguntando qué habían visto exactamente. La historia, mientras tanto, había cruzado los oídos de los medios locales. Se mencionan llamadas a estaciones de radio, a un diario metropolitano, a un canal de televisión. Uno de los recuerdos más repetidos entre exalumnos ya adultos es el de un equipo de televisión que llegó a la escuela y filmó entrevistas que luego no salieron al aire, o se perdieron, o fueron retiradas. Como toda buena leyenda urbana, el caso Westall incorpora desde temprano la pieza del material ausente. Una cinta desaparecida, una película que alguien grabó
y alguien más guardó. ¿Prueba de encubrimiento? ¿O simple torpeza y caos de redacción? Nadie lo ha establecido con certeza. El relato oficial que alcanzó a circular en esas primeras horas fue prosaico. Un globo meteorológico, o un globo de investigación, de esos que se lanzaban en el interior del país, habría sido visto desde varios puntos interpretado como un objeto sólido y luego arrastrado por el viento hasta perderse de vista. Algunos nombraron incluso los programas de globos de gran altitud que por entonces se usaban en Australia para llevar instrumentación a la estratosfera. Era una explicación útil. Tenía piezas conocidas, evitaba sobresaltos y no requería más preguntas. Pero el patio, y luego el barrio, tenían otras memorias. Una y otra vez, quienes estuvieron allí describen 3 momentos. El primero, la aparición silenciosa. Un cuerpo sólido que tapaba estrellas y nubes, que proyectaba una sombra y que no se parecía a nada que oyeran todos los días del tránsito aéreo de Moorabbin. El segundo, el descenso al Grange Reserve, el cruce de la cerca, el olor a pasto aplastado, el círculo limpio en el suelo que algunos juran haber visto y otros niegan. El tercero, el ascenso y la persecución, el objeto alejándose con rapidez y un light plane intentando seguirlo sin conseguirlo, como si persiguiera un reflejo. Para los ojos de los niños, y de no pocos adultos, esa secuencia no encaja en un globo. En la sala de profesores, después del recreo, el clima era tenso. Se dijo, y se repite con matices, que el director pidió silencio. No queremos histerias, no den entrevistas, concentremos a los alumnos. Hay quien recuerda una especie de asamblea en la que se pidió a los estudiantes que no hablaran con la prensa. Algunos exalumnos cuentan que hombres de traje oscuro visitaron la escuela esa tarde o al día siguiente para hacer preguntas y que advirtieron con tono serio sobre no alimentar rumores. Otros, más escépticos, creen que ese recuerdo se infló con los años. Lo que sí parece claro es que, a pesar de la cantidad de testigos, las autoridades no produjeron un informe público detallado. Westall se instaló en el limbo perfecto, demasiado grande para ignorarlo, demasiado incómodo para clausurarlo. El Grange se convirtió, durante días, en lugar de romería. Vecinos se acercaron a buscar huellas. Alumnos volvieron a señalar aquí fue. La hierba, si había estado aplanada, pronto no lo estuvo. La policía respondió a la prensa con frases cortas. La RAF, Fuerza Aérea, no mostró mayor interés o no lo mostró en público. El caso quedó congelado en el ámbito de las conversaciones y con el paso del tiempo, en la memoria. Décadas después, investigadores civiles reconstruyeron el rompecabezas con entrevistas en profundidad. Exprofesores, exalumnos, vecinos. A ellos pertenecen muchas de las imágenes que hoy repetimos. La fuga de niños por la valla, el claro en el bush, el círculo en el césped, el avión que no alcanza, la televisión que grabó y no emitió. Mirado con calma, Westall es un caso fascinante porque superpone capas. Está la capa infantil, que no por serlo es menos sólida. Niños de distintas edades, entrevistados por separado, dibujaron formas parecidas y contaron secuencias compatibles. Está la capa docente, más prudente, donde varios adultos, un profesor de ciencias entre ellos, insiste en que vio un objeto con movimientos poco convencionales y una baja cercana al terreno. Está la capa barrial, donde los rumores se mezclan con escenas reales. El camión de bomberos voluntarios pasando, el coche de policía frenando, el vecino que asegura haber visto uniformes en el borde del parque. Y está, finalmente, la capa institucional, con su silencio burocrático, sus explicaciones lineales y su ausencia de registros finos. Cada capa, por separado, es interpretable. Juntas, resisten la etiqueta rápida. La hipótesis del globo tiene argumentos. En los años 60, Australia participaba en programas de globos de gran altitud que en ocasiones reentraban lejos del punto de lanzamiento. Esos globos, y los reflectores que a veces llevaban,
podían descender lentos, dar la impresión de un cuerpo sólido, incluso enredarse en arboledas y aplastar pasto en su caída. Además, si un globo descendía cerca de una ciudad, no era raro que aparecieran técnicos o militares para recuperar instrumentación. El mapa encaja hasta que uno quiere ajustar todas las piezas. Los testigos hablan de maniobras que un globo no hace, del silencio total, de un despegue brusco, de un avión que intenta seguirlo. La teoría alternativa, la de una aeronave de prueba, se topa con otra pared. ¿Qué clase de aparato sin ruido y con capacidad de flotar y acelerar se probaba a plena luz sobre escuelas? En el otro extremo, la lectura extraordinaria, un ovni clásico, gana fuerza por la cantidad de ojos y la coincidencia general del relato. Pierde cuando uno pide la huella material. No hay fotos nítidas del objeto, no hay metales recuperados, no hay documento oficial. El caso, así, vive en la frontera fértil del no identificado. Para quien pide ciencia, Westall es insuficiente. Para quien lee sociología del misterio, es oro. Muestra cómo una comunidad procesa lo insólito, cómo una institución busca protegerse del ruido, cómo la memoria acomoda, pero no borra, lo que descoloca. Volvamos un momento al patio. Una de las escenas más citadas es la del círculo en la hierba. Varios alumnos y al menos un profesor dijeron haber visto un área aplanada, casi perfecta, en el claro al que llegó el grupo que saltó la cerca. Algunos describen el pasto girado en un sentido, como si algo hubiera rotado al posarse. Los escépticos recuerdan que, horas después, docenas de pies adolescentes pisaron el sitio, que el viento y la gente deforman cualquier marca, que nuestra memoria completa anillos allí donde quizá hubo una mancha. Y sin embargo, para quienes estuvieron allí, esa figura en el verde es el ancla de su recuerdo. No es raro. Las historias más intensas necesitan un lugar. Ese círculo, real o reconstruido, cumple ese papel. Otra imagen recurrente es la del light plane. Varios testigos lo mencionan. Un avión pequeño, probablemente de Moorabbin, volando bajo, acercándose a la zona del Grange y luego intentando seguir al objeto cuando éste remonta. Algunos lo recuerdan muy cerca, otros, lejos, como si el piloto solo hubiera querido mirar. Ningún registro público de torre, al menos divulgado, vincula vuelos específicos a esa persecución. Pero el detalle, un avión de carne y hueso frente a un objeto imposible, le da al relato el contrapeso justo, lo cotidiano midiendo sus fuerzas contra lo inexplicable. En los meses y años posteriores, Westall se volvió susurro. Los alumnos crecieron, los profesores cambiaron de destino. A principios del siglo XXI, documentalistas y periodistas reabrieron el archivo oral. Lo que encontraron fue una comunidad dividida entre la discreción y la necesidad de contar. Exalumnos, ahora con canas, volvían al Grange y señalaban ahí. Profesores jubilados repetían con serenidad: no sé qué fue, pero no fue un globo. En 2006, al cumplirse 40 años, se organizó un encuentro con testigos donde se escucharon relatos cruzados y se colocó, tiempo después, un monolito conmemorativo en el parque. Lo interesante de esa señal pública no es que el Estado reconozca nada, es que una ciudad decidió recordar sin resolver. ¿Y si todo se explicara por percepción? La psicología del testimonio aporta claves. En grupo, con emoción, la atención se estrecha. El cerebro completa formas. El paralaje puede convertir luces separadas en un solo cuerpo. Un helicóptero lejano puede parecer estacionario. Un globo puede jugar con el viento y dar la impresión de maniobra. Westall ofrece resistencia a esas llaves, sí, pero no es inmune. Y aún así, después de aplicar todas las minucias del error humano, queda una sensación. Demasiadas personas vieron algo que no reconocieron y que se comportó, a sus ojos, fuera de catálogo. La ironía del caso es que probablemente no existiría si hubiese menos testigos. Un piloto solo en ruta puede confundirse y nadie más lo sabrá.
Un campesino a medianoche puede equivocarse de estrella, pero una escuela entera, mirando al mismo sitio, convierte la confusión en historia. La fuerza de Westall no está en una foto espectacular, no la hay, sino en el coro. Por eso, tantos años después, sigue vivo. Porque pertenece a mucha gente a la vez. Imagina ahora el tramo final de aquella mañana. El timbre vuelve a sonar, esta vez para llamar de regreso. Los alumnos regresan en oleadas, excitados, protestando, algunos con tierra en las medias, otros con hojas pegadas al suéter. En el aula, el lápiz parece más pesado, la atención imposible. Un profesor decide convertir la experiencia en ejercicio. Dibujen lo que vieron, no copien al de al lado. Las hojas se llenan de discos, de cúpulas, de rayas de movimiento, de círculos en el suelo. A la salida, cada uno lleva su versión a casa. Esa noche, en la mesa, el tema reemplaza a las tareas y a los resultados del equipo favorito. Algunos padres escuchan, otros restan importancia, otros llaman a un amigo que conoce a alguien en la Fuerza Aérea. Durante un par de días, Melbourne tiene su propio rumor. Con el paso del tiempo, las interpretaciones se polarizan. Hubo quienes hicieron de Westall una prueba de visitas. Hubo quienes lo rebajaron a malentendido escolar. Entre esos extremos, el espacio más honesto, lo no identificado. Decir no identificado no es rendirse al misterio, es respetarlo. Es aceptar que, con lo que sabemos y lo que tenemos, no se puede cerrar. Que quizá hubo un globo, sí, pero quizá hubo también una maniobra que no concilia con tela y viento. Que quizá hubo un avión curioso y quizá hubo también una cosa que el avión no entendió. Que quizá hubo autoridades nerviosas por los chismes de la Guerra Fría y la tecnología. Y quizá hubo también miedo adulto a caer en el ridículo. Si te pidiera que lo cuentes en una sola frase para tu audiencia, dirías esto. Una mañana de 1966, cientos de alumnos y profesores de 2 escuelas en Melbourne vieron un objeto discoidal descender sobre una reserva cercana, dejar, según muchos, marcas en el césped, elevarse y alejarse mientras un avión ligero intentaba seguirlo. Hubo silencio oficial, explicaciones de globo meteorológico, y desde entonces, una memoria compartida que se niega a desvanecerse. Esa frase funciona porque recoge lo documental y lo emocional. El resto, lo que fue, quizá no lo sepamos nunca. Me gusta cerrar con una imagen de regreso. Es un fin de tarde actual en el Grange Reserve. Los eucaliptos siguen, el pasto se balancea, corre un perro con la lengua afuera. A lo lejos se oye el zumbido de un Cessna que despega de Moorabbin. Un par de personas se detiene junto al monolito conmemorativo y lee en voz baja. No hay luces, no hay discos, no hay persecuciones. Solo el rumor del viento y una ciudad que, entre tantas otras cosas, es también esta historia. Quien estuvo allí tal vez sonría, con esa mezcla de orgullo y duda que acompaña a los buenos misterios. Quien no, quizás mire al cielo un segundo, por si acaso. Porque hay casos que no nos piden creer, nos piden mirar con respeto. Westall es uno de ellos. Y cuando apagues el micrófono y termine la lectura, recuerda por qué conviene contarla así. Sin subrayados innecesarios, sin burlas, sin miedo. Porque la credibilidad de una buena historia de misterio no nace de prometer respuestas, sino de cuidar las preguntas. Y porque a veces, sobre todo a veces, la mejor forma de honrar lo que no entendemos es decir exactamente eso, que no lo entendemos, y que aún así vale la pena recordarlo.